¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Es un gusto saludarles y agradecerles como cada semana que nos acompañen, que estén con nosotros, que compartan nuestro trabajo, que lo recomienden con sus familiares y amigos, porque de esa manera nos apoyan y nos estimulan para seguir adelante con este proyecto periodístico. Ya solamente les faltan 2 meses para irse a la mayoría de los ministros que integran esta Suprema Corte que durante décadas estuvo al servicio de los poderosos y de los privilegiados. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de esos ministros que tendrán que irse podrían todavía hacer muchísimo daño antes de que entreguen sus cargos el último día de agosto. Usted sabe bien que los nuevos ministros tomarán posesión el 1 de septiembre y a partir de entonces no quedará ni huella de los ministros que actualmente están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tendrán todavía todo el mes de julio y todo el mes de agosto para hacer alguna trapacería si así les conviene o si así se les ocurre. Sobre ese tema hablaré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Hasta que no se vayan, no habría que hacerles mucha confianza a la mayoría de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A Norma Piña y a los 5 ministros que la secundan, todavía les quedan 2 largos meses, julio y agosto, en los cuales podrían cometer algunas trapacerías en perjuicio del país y en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de su gobierno de la Cuarta Transformación. Las pruebas, las evidencias de esa conducta tortuosa son más que evidentes. Este miércoles 18 de junio del 2025, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, dio a conocer que al ausentarse deliberadamente de la sesión de la segunda sala del máximo tribunal del país para romper el quórum legal e impedir que continuaran los trabajos de ese cuerpo colegiado, evitó que se resolviera un amparo en favor de la empresa Movistar que habría significado una deducción de impuestos equivalente a 4.442 millones de pesos. Tomé la decisión de no acudir ante la insistencia de votar asuntos fiscales de altísimo costo para la hacienda pública. Y el próximo martes, en la sesión del Pleno de la Suprema Corte, estaré proponiendo que todos los asuntos fiscales se voten en el Pleno mismo, de manera transparente, ante la inminencia de la conclusión del cargo de los actuales ministros. Esto lo explicó Batres Guadarrama en un mensaje que publicó en la red social X. Movistar México es una filial de la compañía Telefónica, una multinacional española, con sede en Madrid, que tiene presencia en más de 20 países. El pasado miércoles 12 de marzo del 2025, el periódico La Jornada publicó que la cartera de clientes de Movistar en México es de poco más de 21.6 millones, en su mayoría personas de bajo consumo de tiempo aire y de datos móviles, y eso le quita a esta empresa le quita atractivo a la firma para que pueda ser adquirida por otra competidora. Pero mientras tanto, Movistar pretende eludir el pago de sus impuestos. Habrá que ponerle mucha atención y vigilar permanentemente a Norma Lucía Piña Hernández, la todavía presidenta de la Suprema Corte, hasta el último día de agosto del 2025. Y también estar atentos a la conducta de quienes hacen causa común con ella, los ministros Javier Lainez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y confiar en que sus iniciativas perniciosas puedan ser frenadas por quienes están fuera del control de Norma Piña, los ministros Alberto Pérez Dayán, Loreta Ortiz Half, Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama. 6 contra 4
en las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Hay otros asuntos delicados que están en manos de la Corte. Vale la pena recordar que el miércoles 20 de marzo del 2024, en la conferencia mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria confirmó que la deuda del empresario Ricardo Salinas Pliego asciende ya a 63,000 millones de pesos y que no ha podido cobrarse esa deuda porque ha encontrado el empresario abrigo en el actual Poder Judicial, donde se dilatan o frenan las resoluciones que le son adversas. Estos ya son los adeudos totales, son los adeudos pendientes de pago. Del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de 53,000 millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en 4 empresas, en 17 juicios, y todos fueron auditorías del 2008 al 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38,000 millones de pesos, pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53,000 millones de pesos, dijo ese miércoles 20 de marzo del 2024 Antonio Martínez Dagnino, el titular del SAT. Y enseguida, el mismo funcionario agregó: durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria ha emitido créditos fiscales por 10,000 millones de pesos, teniendo un adeudo, Ricardo Salinas Pliego, de 63,000 millones de pesos. El 22 de agosto del 2024, nuestro diario digital, Sin embargo MX, publicó una nota de Álvaro Delgado en la cual se advierte que, primero, el ministro Luis María Aguilar Morales archivó en un cajón de su escritorio durante 10 meses el expediente de los adeudos del empresario Ricardo Salinas Pliego. Y ahora, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, congeló la solución en definitiva de un pleito por 35,000 millones de pesos, la mitad de lo que debe de impuestos el tercer hombre más rico de México. Esto lo publicamos aquí en Sin embargo, el 22 de agosto del 2024 en una nota de Álvaro Delgado. Explica esa información de Sin embargo que el único trámite al que ha dado curso la ministra Piña Hernández es a otro adeudo del mismo Salinas Pliego que tampoco quiere pagar y que se turnó a la ministra Lenia Batres Guadarrama por 67 millones de pesos, un monto ínfimo ante los 63,000 millones de pesos que adeuda el presidente de Grupo Salinas, según el gobierno federal. Bien, persiste una guerra soterrada, de baja intensidad, pero tenaz, persistente y perversa, que pretende desestabilizar al gobierno de México, con el propósito de que por fin lleguen los gringos y se haga realidad el sueño americano de muchos estadounidenses mexicanos nacidos de este lado del río Bravo, que sueñan con que un sujeto bárbaro, grosero e incivilizado como Donald Trump se convierta en el campeón de una derecha que pretende rescatar sus instituciones, las que históricamente han utilizado solo en su provecho, y recuperar sus privilegios. Es una guerra de baja intensidad que combina medios políticos, medios económicos, manipulación informativa y amenazas militares. Punta de lanza de esa guerra facciosa sigue siendo la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, que durante los próximos 2 meses, hasta el último día de agosto, seguirá buscando los medios jurídicos, legales o ilegales, justos o de la naturaleza que sea, para tratar de meterle zancadilla a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hay que recordar
que ya hubo un intento para comprometer a la presidenta Sheinbaum Pardo en un asunto judicial. En octubre de 2024, la titular de un juzgado de distrito de Veracruz, Nancy Juárez, acusó de desacato a la mandataria del país por negarse a eliminar del diario oficial de la Federación la ya promulgada y constitucionalmente vigente reforma al Poder Judicial que entró en vigor el lunes 16 de septiembre del 2024. Una red de organizaciones, agencias e industrias estadounidenses financian medios de comunicación en México y en América Latina como parte de la guerra judicial mejor conocida como lawfare, emprendida por la derecha para difundir a la opinión pública causas judiciales manufacturadas para atacar a gobiernos progresistas. Esto expuso Silvina Romano, coordinadora del Observatorio Lawfare, una organización que da seguimiento a la guerra judicial en América Latina. Esto lo dijo en una entrevista publicada el viernes 8 de noviembre del 2024, realizada en el programa Los Periodistas de Sin embargo al aire. La derecha en México fracasó en su intento de eliminar de la vida política al expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de una guerra judicial, mejor conocida como lawfare. Ahora, tras su retiro, la oposición concentrará sus fuerzas para tratar de deslegitimar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto lo señaló en Sin embargo MX en entrevista publicada el sábado 9 de noviembre del 2024, Aníbal García, investigador del Observatorio Lawfare, institución que se dedica a estudiar los golpes de Estado que por la vía jurídica se han perpetrado contra mandatarios latinoamericanos que son incómodos para el gobierno de Estados Unidos. En su plataforma oficial, el Observatorio Lawfare, que tiene su sede en Argentina, describe el fenómeno. El lawfare es una guerra política por la vía judicial mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia. ¿Escuchó usted? Embajadas y agentes de inteligencia locales y extranjeros. Esta guerra política se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos. En México está incubado el huevo de la serpiente y sigue latente la amenaza de un poder judicial faccioso que desde las sombras es un instrumento de la insidia, la discordia, que brinda protección jurídica a minorías privilegiadas y poderosas. A los ministros todavía les queda tiempo para emitir resoluciones o inducirlas en favor de personajes despreciables que con su dinero y poder han medrado siempre en perjuicio de la mayoría del pueblo y son reacios a pagar impuestos. Los ministros todavía tienen tiempo para validar algunos amparos que protejan a prominentes ejemplares de la delincuencia organizada de todo origen y naturaleza, de cuello blanco, defraudadores del fisco, lavadores de dinero, usuarios del dinero de procedencia ilícita y, por supuesto, también de muchos que tienen las manos manchadas de sangre. Por eso, no hay que perderlos de vista, pues su veneno sigue siendo muy, pero muy peligroso. Gracias por la gentileza de su atención e interés. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.